Hay historias en la Biblia que a uno le tocan. Yo no sé cuál es la historia que más te ha tocado de las que has leído de la Biblia. ¿Hay alguna en concreto que te haya tocado? A ver si coincide con la mía. ¿Qué historia de la Biblia? ¿Qué personaje bíblico? ¿Qué momento? ¿Job? ¿David? ¿Quién? ¿Zafira? ¿Habacuc? ¿Daniel? ¿Por ahí? ¿Moisés? Bueno, los tenemos a todos. ¿Ruth? Jesús. Las parteras, Fua y Sifra. La samaritana, Ana, la madre de Samuel. ¡Wow! Hay historias poderosas, ¿no? Testimonios de cómo Dios ha obrado. Hay una en particular que a mí me ha llamado la atención desde niño y que hoy quiero compartiros. Y la enseñanza de hoy posiblemente la podamos extrapolar a muchas de estas historias que en un momento dado hemos mencionado. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Amén? ¿Lo tenemos? ¿Nos ponemos en pie? En señal de respeto a la palabra. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, dije todas y todos, murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo por cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Puedes tomar asiento? ¿Te perdiste? Pues el Señor te ha encontrado. Gloria a Dios por ello. Amén. Mira, es interesante, ¿no? Porque yo desde pequeñito pensaba en Zaqueo y mi perspectiva y me ubicaba en lo bajito que era. Y me llamaba la atención el hecho de que señalara que era bajito. Hay momentos en la historia bíblica en donde se menciona la estatura de alguien y suele ser, en el caso de Goliat, el pelo. Bueno, también hace referencia a algunos que eran calvos, ¿no? Cuidado con los calvos. A Eliseo le llamaron calvo y mira lo que pasó. Si no sabes o no te acuerdas, ves a la Biblia y lo lees. Les atacó un oso, muy bien. Entonces, a mí me llamaba la atención, pobrecito, era bajito. Como si el ser bajito fuera algo malo, ¿no? Hablo desde la perspectiva de niño, ¿eh? Y decía, hay que ver Zaqueo que se tuvo que subir un árbol para que lo viera el Señor, ¿verdad? Pero es interesante porque antes de esto hay dos cosas que menciona acerca de Zaqueo y que son tremendamente importantes. Una de ellas, que es jefe de los publicanos. Claro, un niño dice, jefe de publicanos, ¿y a mí qué? Jefe de publicanos. ¿Qué es un publicano? ¿Qué es un publicano? No lo sabemos, ¿verdad? Hacienda. Pues alguien que se dedicaba a cobrar un impuesto y era alguien que ganaba su sueldo cobrando un impuesto añadido a ese impuesto para él. Como Robin Hood, pero para sí mismo. ¿Le robaba a los pobres? El oso de Robin Hood era cobrador de impuestos. Pues ahí, ¿no era cura? También, ¿no?
John, ¿no? Entonces, volviendo al pasaje bíblico y dejando a Indiana Jones, digo a Robin Hood. Indiana Jones no hacía nada de esto. Robin Hood. Él era cobrador de impuestos y estaba muy mal visto en la sociedad. Es más, era alguien detestado por la sociedad por lo que hacía, porque se ganaba la vida de forma fraudulenta. Le sacaba el dinero a la gente para vivir él. Y no solamente era un cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos, imagínate. Era el más odiado del pueblo. Yo creo que el hecho de que se subiera a un árbol no solamente era porque fuera bajito, sino porque a lo mejor nadie le dejaba acercarse a Jesús. Tal vez por la condición que tenía, por la realidad de quién era, ¿no? A nadie nos gustan los ladrones, y menos que nos roben, ¿verdad? Y sin embargo, pues ahí estaba un hombre que robaba continuamente al pueblo, cobrándole unos impuestos excesivos, y a cambio vivía él mucho mejor que el resto. La otra cosa es que era rico. Ya se entiende que como publicano no debía de ser pobre, pero señala que era rico. Cuando uno piensa en un rico, no piensa en alguien que tenga una necesidad de ningún tipo, ¿verdad? Cuando piensas en alguien rico, ¿qué es lo que estás pensando? Que tiene de todo. O sea, enseguida se te viene que tiene una mansión, ¿no? Que tiene buenos coches, ¿no? Que no tiene ninguna preocupación, ¿no? La gente piensa que los ricos no tienen preocupación y son los que más preocupados están de que no les roben. Así que el hecho de que señale estas dos condiciones, que era publicano, era un pecador para el pueblo, y que además era rico, apunta a una profunda necesidad de encontrarse con Jesús, aunque pareciera lo contrario, porque yo tengo trabajo, yo me gano la vida, pretendo ganármela honradamente, ¿qué le voy a hacer si soy rico? O sea, hay una canción, ¿no? No. Y ahí está la cosa. Pero es que hay algo que ocurre en su vida, hay algo en lo que no descansa. Hay algo que le falta. Y es que hay un amor, que es el amor del Señor, que sobrepasa cualquier barrera y alcanza a aquel que lo busca. Jesús nunca pasaba por un lugar sin propósito. Está pasando por Jericó. ¿Os acordáis lo que pasó en Jericó? Las murallas de Jericó fueron derribadas y el pueblo de Israel pasó triunfante por ahí, ¿verdad? Pero hay muchas barreras que todavía permanecen levantadas y que tienen que ver con la realidad del hombre en relación a Dios y cómo el hombre le ha dado la espalda a Dios y procura vivir sin Dios de la manera en que Dios ha determinado que el hombre debía de vivir. Porque Dios no determinó que el hombre sufriera, ¿eh? El hombre no determinó que el ser humano pasara miseria y necesidad. Esa es la causa del pecado, esa consecuencia del pecado. Cuando Dios planta a Adán y Eva en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor que había para todos, para todo el mundo. No había necesidad para nadie. El hombre es el que hace que haya necesidad. El ser humano, estamos viendo el caso de Zaqueo, es el que hace que haya necesidad. ¿Por qué? Porque si puedo tener un poquito más, el hecho de tener un poquito más en contra de quién va, del que no tiene. Dicen que en el tiempo de crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Por qué? Porque el rico se aprovecha del pobre. Es una realidad. Y difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por el agujero de una aguja. Este hombre tenía una necesidad profunda a pesar de tenerlo todo aparentemente. Era un pecador, como lo eres tú y como lo soy yo. Y por eso es que Cristo salvó la distancia y vino a nosotros. Como decía, Jesús nunca pasa por un lugar sin un propósito. Siempre que Jesús visitaba un lugar, algo sucedía. Hay una canción, un corito que cantamos
que cantábamos, y es que cuando Jesús pasa por aquí, todo cambia y todo se transforma. ¿Sí? Y siempre que Jesús visitaba un lugar, algo sucedía. En Caná de Galilea convirtió el agua en vino. En Gadara liberó al endemoniado. En Jericó dio vista al ciego Bartimeo. En Betania resucitó a Lázaro. En Jericó salvó a Zaqueo. Cuando Jesús visita tu vida, algo sucede. A Jesús nadie lo detiene. Amén. Cuando Jesús está determinado en hacer algo, lo hace. Porque Él se ha comprometido en hacerle bien a quien le busca. ¿Y qué estaba haciendo Zaqueo? Tenía todas sus pertenencias, tenía todo lo que podía desear un hombre, exceptuando que la sociedad no le quería. Pero lo tenía todo, tenía una posición alta dentro de la sociedad y aún así le faltaba algo, le faltaba su salvación. Y el único que se la podía conceder y el único que podía cambiar eso fue el Señor Jesús. Y es que el amor de Jesús, repito, traspasa cualquier barrera. Mira, traspasa la barrera del cansancio. Y lo vemos cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana que viene a coger agua del pozo. ¿Por qué iba aquella mujer a coger agua del pozo? Porque era el único lugar de donde se podía sacar agua fresca y el agua que aparentemente saciaba su sed. Pero sin embargo aquella mujer estaba cansada de la vida. Había tenido muchos maridos, ya con eso imagínate. Y el que tenía ni siquiera era su marido. Y venía con el peso y la carga de la culpa de la sociedad y del hecho de ser samaritana. Y el Señor dice, el que viene a mí, del agua que yo le daré, es agua de vida, agua que salta a la eternidad, agua que elimina todo cansancio, agua de la cual tú no tienes que volver a venir a beber, a recogerla, porque yo la doy una vez y para siempre. Así que Él puede salvar la barrera del cansancio. Puede salvar la barrera del hambre. En Juan capítulo 4, versículo 8, vemos que hay una realidad que tiene que ver con el ser alimentados. Juan capítulo 4, versículo 8. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y es que una y otra vez vamos a comprar al supermercado y una y otra vez la nevera se queda vacía. Que los ratones se ponen ya en manifestación. Llena la nevera, por favor. Él puede saciar nuestra hambre. Una hambre que solamente Él puede saciar. Él puede traspasar la barrera de las costumbres. El Señor Jesús se sentó en la mesa de un pecador y aquellos que lo habían visto decían, ¿pero y qué hace este? Él dice que es rabí, que es maestro. Se supone que alguien que tiene cierta notoriedad y que por su estatus no puede relacionarse con determinadas personas y se ha ido a sentar en la mesa del más pecador de todos. No se ha ido a la mesa de un publicano, no. Se ha ido a la mesa del jefe de los publicanos. Se ha ido al infierno mismo. Se ha sentado con el demonio. Era lo que estaban diciendo ahí. Sin embargo, Jesús rompió todas las barreras de las costumbres. Era prohibido que alguien se pudiera sentar a la mesa con un pecador si es que pretendía permanecer puro. Era prohibido que un judío se detuviera a hablar con una mujer en un camino solo. Era prohibido que alguien tocara a otra persona con una enfermedad. Pero Él lo hizo. Él salva las barreras políticas. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y sin embargo el Señor fue capaz de poner de acuerdo a unos y a otros con un mismo fin. Alabanza y adoración a Dios. La barrera de la ignorancia.
Tal vez aquel publicano, de la misma manera que los otros personajes que hemos mencionado antes, al irse a encontrar con Jesús, no era capaz de entender la relevancia que tendría para él y su casa que el Señor lo mirase y decidiera ir a vivir, que decidiera ir, tú te imaginas a la mujer, ¿pero a quién me has traído, Zaqueo? No, que viene a pasar unos días. ¿Unos días? Que fuera a comer a su casa, ¿no? Que fuera a estar en su casa, ¿no? Zaqueo no era consciente al acercarse a Jesús de todo el bien que Jesús tenía preparado para darle. Y nosotros a veces, cuando venimos ante Jesús, no somos conscientes, somos ignorantes de todo el bien que podemos recibir de parte de Él. Y venimos con una expectativa, pero Él la supera todas, porque Él es Dios. Él superó, como hemos dicho, la barrera del pecado. La vida pecaminosa de todos estos personajes no lo detuvieron en su amor, porque el Señor tenía profundo amor, el Señor tiene profundo amor por aquellos que reconocen su falta y que están dispuestos a arrepentirse y a seguirle. El hecho de que un visitante llegara a casa de improviso, ¿qué significaba? Significaba que en el contexto, en la cultura hebrea, que esa persona pasaba a ser la persona más importante de la casa. Así ocurre con Lot, cuando vienen aquellos mensajeros de Dios, aquellos ángeles que vienen a darle el mensaje a Lot, y conocemos la historia, ¿no? Que vienen una turba de gente diciéndole: danos a tus hijas, ¿qué haces con esta persona? ¿Quiénes son? No, danos a tus hijas, no. Hazlos salir, ¿verdad? Para que los conozcamos, y Lot ofrece a sus hijas antes que a estos, ¿verdad? Son historias que nos explotan la cabeza, que no podemos comprender, pero forma parte de la cultura, de la tradición hebrea. Y en este caso, daros cuenta de la relevancia que podía tener, que iba a venir a su casa y tenían que tenerlo todo listo y preparado para agasajar al invitado. Y sin embargo, no se daban cuenta que el Señor venía a traer algo que ellos no podían darle. Cuando tú abres la puerta de tu casa, tú debes de agasajar al Señor con todo lo que tienes, pero recuerda que no le puedes dar nada que Él no te haya dado primero, y que lo que Él tiene para darte es muchísimo mejor que todo lo que tú pudieras ofrecerle a Él. Y por último, Él salvó la barrera religiosa. Porque recuerda que Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a traer salvación a aquel que cree. Jesús, en su amor, te ofrece lo mejor. Él quiere ofrecerte lo mejor. La pregunta es, ¿qué respuesta darás al amor de Jesús? ¿Correrás hacia Él? ¿Te esconderás a Él? Él te ama y te busca, no por lo que eres, sino por lo que puedes ser en sus manos cuando Él te tome. Zaqueo en ese momento fue transformado. ¿Y cuál es el resultado de ese cambio? ¿Cómo sabemos que Zaqueo realmente tuvo una conversión genuina y su corazón y su mente fueron transformados? Porque primero Jesús lo certifica y se nos dice que Jesús le señala como a alguien que ha sido salvado por Él. ¿Lo buscamos? Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Pero fijaros ¿por qué certifica Jesús que es esto? Que esto ocurre. Porque dice la palabra, y todavía no lo había hecho. Zaqueo todavía no había puesto en acción lo que había proclamado con su boca, y ya Jesús había certificado la salvación de Zaqueo. Dice el Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo por cuadruplicado. ¿A Zaqueo le pudo dar tiempo a hacer esto? Es una declaración que hace delante de Jesús en el momento en que Jesús viene a su casa y está confirmando, o más bien está prometiendo que va a hacer algo. Y el Señor confía en que lo que Él ha prometido lo va a hacer. Porque cuando alguien se convierte de veras al Señor, cuando alguien está dispuesto a entregarle su vida por completo al Señor, lo que dice, lo cumple.
Lo que dice, lo cumple. Y Zaqueo había quedado prendado, había quedado enamorado del Señor Jesús y le importaba todo lo demás, le daba igual todo lo demás. Mira, el Zaqueo, a diferencia del joven rico que encontramos en el capítulo 18 y que se entristeció porque el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y entonces sígueme. Zaqueo, de voluntad propia, dice la palabra del Señor que decidió darle la mitad de sus bienes a los pobres. Bienes que por supuesto había robado, pero decide dárselo a los pobres, decide retribuir, decide recompensar lo que había robado. Y no solamente eso, sino que dice, y lo que me sobra, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo por cuadruplicado. Cuando el Señor viene a tu vida, te transforma por completo. Y aquello que para ti era tan importante y más importante que Él, pasa a un segundo o tercer plano, porque Él debe de ser el centro de todo. Él salvó la barrera para encontrarse contigo y darte de su amor. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Yo te animo a que no solamente lo recibas, sino que también lo compartas con otro. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que nos habla una y otra vez. Gracias porque tú has salvado toda barrera, la que hubiera entre nosotros y tú. Gracias, Señor, porque viniste a nuestro encuentro y nos salvaste. Te alabo y te bendigo y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.